¿Cómo están? Muy buenos días. Damos comienzo a nuestra clase de retorno de la semana de salud mental y coordinación académica, y que ya son las últimas de este semestre. Estamos viendo la unidad número 3 que aborda los agentes culturales, las instituciones, las organizaciones del mundo cultural a nivel nacional. El objetivo está orientado a entregar una visión sistémica, una visión general de las instituciones, las organizaciones, los agentes culturales con los cuales un trabajador de la cultura, un artista, un gestor cultural debe estar constantemente vinculado, con quién se va a entender, a quién va a recurrir en caso de necesidad de financiamiento, dónde va a acceder a la colaboración, con qué organizaciones dentro del territorio puede generar valor compartido o se puede vincular para generar acciones en conjunto en materias de difusión, circulación y también cómo se van tejiendo las redes de contacto que finalmente son esenciales para el éxito de una iniciativa, de un proyecto. Un poco de, un poco de ayuda a memoria, un pequeño resumen de en qué áreas nos estamos desenvolviendo en esta unidad 3. Nosotros señalamos que la doctrina jurídica establece dentro de sus clasificaciones a una institución que se le denomina persona. Ya revisamos que esta persona es todo individuo de la especie humana, pero que también podía responder a un anhelo de un grupo de personas que, ejerciendo el derecho a la asociación, que es una garantía constitucional, podía conformar un ente, un, un ente ficticio, pero que toma vida en la vida pública y jurídica a través de la persona jurídica, y que tiene por finalidad cumplir y actuar en el mundo público y privado a fin de satisfacer y cumplir los anhelos y también los sueños, necesidades que los socios o personas que lo han conformado lo desean. En ese sentido, se distinguía dentro de las personas jurídicas dos grandes grupos. Por una parte estaba aquellas que son de derecho público, y cuando estábamos frente a una persona de derecho público, esta era criada por ley, además de aquello requería de un presupuesto acotado, y se aplicaba la máxima de que solamente puede hacer, puede ejercer, gestionar, ejecutar, accionar lo que la ley le permite. Es decir, la ley establece las reglas del juego y el campo donde se va a llevar a cabo el partido. No puede extralimitarse. Si lo hace es ilegal o inconstitucional. Y ahí distinguíamos instituciones tales como las municipalidades, todas aquellas dependientes de los poderes del Estado, las iglesias y también la universidad pública, como por ejemplo la Universidad de Antofagasta. Y por otra parte tenemos a las personas de derecho privado, aquellas conformadas por personas naturales, por ciudadanos, o por otras personas jurídicas, y que tenían dos finalidades. Por una parte, aquellas que estaban pensadas con un afán comercial, de participar en el mercado, de participar en la industria, en el comercio, y que se les denomina con fines de lucro, cuya característica principal es que luego de un ejercicio anual, las utilidades, las ganancias, se distribuyen, se reparten entre los
socios, las personas que participan de la empresa, de la sociedad, de la institución. Y por otra parte, las de derecho privado sin fines de lucro, que se caracterizan precisamente por la posibilidad de gestionar, por la posibilidad de trabajar, pero tras el ejercicio anual no existe una distribución de las utilidades, sino que estas tienen que ser reinvertidas en la propia institución. Y acá nosotros revisamos en las clases pasadas la variedad de instituciones existentes, la importancia y presencia que éstas tienen en la sociedad, y además pudimos ver las primeras instituciones y cómo han ido evolucionando en el tiempo. En este orden de cosas, nosotros retomamos esta clase para finalizar la etapa de las personas jurídicas de derecho privado y está subcontenido dentro de la unidad, que son aquellas que pertenecen al tercer sector de la economía, con las corporaciones y fundaciones. Nosotros revisamos la primera clase, dentro de las primeras clases, que existió una evolución en las alternativas y facilidades que el Estado y el legislador han puesto a disposición de la ciudadanía para facilitarles el derecho de asociación. Las fundaciones y las corporaciones son las instituciones jurídicas, es decir, la forma de organización primigenia, la primera que legalmente se reconoce, se distingue dentro de nuestra legislación. En el Código Civil, lo revisamos en su momento. Y que se caracterizaba por las barreras que existían para que un grupo de ciudadanos pudiera conformar una persona jurídica, cualquiera fuera su naturaleza u objetivo, ya sea ambientales, deportivos, filantrópicos, superación de la pobreza, grupos vulnerables, animalistas, lo que fuese. Si nosotros estuviéramos situados en el 1900, en el 1880, requeriríamos una serie de requisitos, cumplir una serie de pasos que difícilmente la población estaba en condiciones de asumirlos, de llevarlos a cabo. Y el tiempo conspiraba contra este derecho de asociación. Las fundaciones y las corporaciones comenzaron a convivir, coexistieron con la ley de juntas de vecinos y organizaciones funcionales, que precisamente es una norma que reconoce la organización de barrio, los territorios dentro de las comunas, como expresión de representatividad de cada uno de los territorios, reconociendo sus diferencias y sus particularidades. Y bajo esa lógica es que empiezan, bajo este paraguas de las juntas de vecinos, a constituirse una serie de organizaciones funcionales, que por estas cualidades, por estas características, por los requisitos que exigían las corporaciones y las fundaciones tan restrictivas, encontraron a través de hechos, de lo fáctico, una expresión de reconocimiento legal para poder operar en el territorio. Y de esa forma, como al comienzo los clubes deportivos, como los centros de madre, los clubes de adulto mayor, las asociaciones culturales, los clubes filantrópicos, entre otras diversas instituciones conformadas por personas que coincidían en motivaciones, empiezan a funcionar, empiezan a generar espacio, tejido social, empiezan a comunicarse, empiezan a trabajar en el territorio. Por otra parte, tal como lo revisamos, corrieron por diferentes estatutos, por diferentes normas legales,
instituciones como las asociaciones gremiales y los sindicatos. Pues bien, esto se rompe este siglo, ahora, 2000 en adelante. La ley 20.500, es decir, es una norma que se demoró 150 años en evolucionar, y en virtud de la cual estas normas tan prehistóricas, con tanto requisito, con tanta barrera, se modifican, evolucionan y facilitan de que nosotros, como ciudadanos, con un menor número de requisitos y cumpliendo determinadas formalidades, podamos constituir nuestras propias fundaciones, asociaciones, corporaciones, para poder actuar. ¿Y por qué es importante para el mundo de la cultura? Porque le facilitó un campo de desarrollo potente al permitirle a bandas, compañías de teatro, compañías de danza, o inclusive gestores culturales, agrupados o de forma individual, facilitar, habilitar la creación de personas jurídicas sin tanto trámite y respetando y reconociendo precisamente su naturaleza. Alejada, por cierto, de aquellos requisitos y barreras de acceso que planteaba el Código Civil. Y también entregándole especificidad, es decir, que fueran especiales, una norma especial, sin que por ello perdiese fuerza la organización funcional de la municipalidad. En estos momentos existen dos grandes formas, maneras, métodos, medios, herramientas para conformar agrupaciones. Por una parte, sigue vigente la norma de la Junta de Vecinos y de Organizaciones Funcionales, es decir, un club de guasos, un grupo folclórico, una orquesta, puede conformarse el alero de la municipalidad a través de, como organización funcional, y también puede hacerlo al alero de la ley 20.500. Por lo tanto, ambos caminos siguen vigentes. Pues bien, veamos. Entrando en materia. ¿Cuáles son las características, diferencias, elementos que caracterizan a una corporación y a una fundación? Primero, señalar que no es lo mismo que cuando estamos hablando de una corporación estamos frente a una reunión de personas. La corporación o la asociación es una reunión de personas. Este es uno de los elementos fundamentales y que la distingue de la fundación, por cuanto la corporación reconoce una pluralidad de miembros, es decir, un grupo de personas, y aquí es una de las cosas más importantes, que las vamos a reiterar majaderamente, que si bien la ley de juntas de vecinos y organizaciones funcionales establecía un mínimo de 15 personas para su constitución, una corporación y asociación se puede conformar, no tiene quórum, no tiene número de personas que requieran para poder conformarse. No lo exige la ley. No es que tengamos que juntar las 15 personas y llevar al ministro de fe, notario, oficial de registro civil para que certifique el acta, la asamblea constitutiva y el acta donde están los estatutos y donde las 15 personas firman. En el caso de una corporación no es necesario al amparo de la ley 20.500. Sí, por un tema práctico, se requiere que sean al menos, no se exige, se requiere, ojo con ello, 9 personas, y eso lo vamos a ver por los cargos que se tienen que ocupar dentro de la organización. Por lo tanto,
la corporación es una pluralidad de miembros. Para su constitución ya no está tan aferrada a estas normas que exigían número de personas o, por otra parte, contar con determinado ministro de fe o procedimiento o contar con un abogado para poderse constituir. La naturaleza de la corporación, por ser una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, precisamente busca el bien común, cumplir con los fines que los socios establecen, no generar ganancias. Si bien es cierto, eso no se traduce en el hecho de que esa institución genere pérdidas, porque no es la idea, tiene que ser administrada eficaz y eficientemente para tener siempre ingresos que le permitan ejecutar sus acciones. Y ahí es la importancia de apalancar recursos a través de proyectos. Es una de las cuantas herramientas que existen y que las vamos a ver en el segundo semestre. Y por otra parte, tenemos que considerar que, tal como les señalé, la corporación reconoce una estructura base compuesta por 9 personas. 3 están en la directiva, presidente, tesorero, secretario. 3 están en el comité de ética, es decir, un órgano de control del debido comportamiento de los socios de la organización y también de su directiva. Y 3 socios que estarán en la comisión revisora de cuentas, que es la Contraloría Económica, que está a cargo de revisar el balance y los estados financieros anuales de la organización. Por eso, les señalo que en la práctica, para conformar una corporación, lo mínimo son 9 personas, por un tema de llenar los cargos que existen dentro del estatuto tipo. A diferencia de la organización territorial que exige 15. Ahí hubo una gran diferencia, que precisamente facilita la posibilidad de constituir a este grupo ambientalista, animalista, esta agrupación cultural, esta compañía de teatro, esta orquesta, esta banda, una asociación. Ya no necesita 15 personas andar buscando galletas para llevarlos a la reunión y que firmen en un horario determinado ante el ministro de Fe. Y por otra parte, si bien es cierto, las corporaciones y las fundaciones tienen todos estos elementos en común, en su esencia, la gran diferencia radica en que la fundación es un determinado grupo de bienes, es decir, una casa, recursos económicos, entre otros, que se destinan a un bien, a un fin. Y es un fundador, una persona, la que determina determinados recursos, bienes, para que se cumpla un fin. Y este fin debe ser estable, no lucrativo, y responda al anhelo del fundador. Entonces, la gran diferencia entre una fundación y una corporación está en el hecho de que la asociación es un grupo de personas que se reúnen para gestionar recursos y administrarlos, gestionarlos, y la fundación es una persona que cuenta con un bien, crea esta institución, dispone estos bienes para la institución para que de esa forma se cumpla el fin que esa persona desea. Esa es la gran diferencia. Y ahí nos encontramos con fundaciones, como Fundación Teletón. Es un grupo de personas que dispone de un grupo de bienes para que se generen espacios, instancias, se fomente, se eduque, se rehabilite, se apoye a personas con discapacidad y sus familias. Es una persona que dispuso de ese fin, de esos bienes para ese fin. Fundación Las Rosas lo mismo, es un grupo de personas o una persona que dispuso de bienes para poder trabajar con el adulto mayor.
fundación iguales, por un tema de diversidad, géneros, conciencia y educación sexual. Es una persona que afecta bienes para el cumplimiento de un fin. Fundación para la superación de la pobreza, techo, lo mismo. Un fundador que dispone de un bien, de un grupo de bienes para que... Eso es lo mismo que una persona disponga de sus bienes para convocar a otras personas a que trabajen en el cumplimiento de los fines y de los sueños y de las necesidades que esa persona desea satisfacer, cumplir, alcanzar. En ese sentido, mientras que la asociación y la corporación trabaja en torno a asambleas, porque aquí vemos socios, uno para todos y todos para uno, que elegimos la directiva, las comisiones, y trabajamos en pos de alcanzar objetivos. En la fundación no existe asamblea de socios, porque es una persona la que la forma. Y esa persona designó a un directorio. Y ese directorio es el que administra los bienes de aquella persona que fundó esta institución. Y a ellos les rinde cuentas. En todo lo demás funcionan de igual forma. Siguen siendo personas de derecho privado sin fines de lucro. Y en tal sentido, podemos hacer esta rápida diferenciación que doctrinariamente, es decir, en teoría, sus diferencias son, primero, las corporaciones son una colectividad, es un grupo de personas. En cambio, la fundación es una organización, una persona que constituye una organización dirigida a un fin determinado. En una predominan las personas, en la otra los bienes. Las corporaciones tienen socios, las fundaciones no. Está el fundador y el directorio, y tiene destinatarios. Fundación Teletón, rehabilitación y apoyo para personas con discapacidad y sus familias. Destinatarios, beneficiarios, usuarios. Pero la fundación determina dónde esa persona que lo fundó y creó toda la estructura administrativa le tiene que rendir cuenta porque él la creó, la constituyó para este fin noble. No hay asamblea de socios. Pero la corporación sí. Las corporaciones se rigen por la voluntad de sus asambleas y por la dirección de los miembros de su director. La fundación no se manda sola, tiene que cumplir con la voluntad del fundador. En las corporaciones el patrimonio, es decir, la casa, los proyectos, las luquitas, las actividades, se forma con trabajo de los socios, con gestión de los socios. Es decir, se puede partir perfectamente sin nada y construir todo en el camino. En cambio, la fundación, en origen, en lo ideal, es proporcionado por el fundador. Yo dispongo de esta casa, yo dispongo de 3 millones de pesos, yo dispongo de una cuota mensual todos los meses para que usted ejecute esto. Las corporaciones finalmente, como institución, obedecen a un fin propio. Los socios lo determinan. Pero si uno es parte de una fundación, está trabajando, está gestionando por el fin de otro, del fundador, del que aportó los bienes para la Constitución. Entonces se dan cuenta que corporaciones y fundaciones cumplen con los mismos roles de forma diferente. Eso, gracias a la ley 20.500, ha sido
facilitado, se entregaron todas las facilidades para poder desarrollar actividades que permitan precisamente la conformación de este tipo de actividades, de organizaciones. Que no les asuste el hecho de esa importancia que la fundación le entrega a los bienes. No se conflictúen con eso, no se compliquen. Puede ser una humilde fundación y puede ser conformado por cualquiera de ustedes. Lo importante es que designen a personas que administren esos recursos. En ese caso, si van a fundar van a crear, constituir una fundación, ustedes como fundadores quedan como presidente y designan a 2 personas de confianza como tesorero y secretario. Y en el fondo tienen una organización sin fines de lucro, persona jurídica, para trabajar en lo que desean desarrollar. O asumen el camino de la asamblea, asumen el camino de la asociatividad y junto a otras personas, socios, constituyen una asociación corporación. Eso ya es una decisión de cada quien en cuanto a la mirada o intencionalidad que desea disponer para alcanzar los fines o metas que como organización pretende satisfacer, alcanzar. Ahora, este procedimiento engorroso que nace en 1856 y que dice relación con los pasos, requisitos que se deben cumplir para la conformación de una asociación, una fundación, con la ley 20.500 se modifican, se facilita, y en ese orden de cosas lo que vamos a ver el día de hoy es cómo constituimos una asociación y una fundación. En este orden de cosas, lo primero que tienen que hacer es consultarle al registro civil si el nombre no está ocupado. Ese primer paso les va a permitir a ustedes tener un documento que lo exige la municipalidad, porque la municipalidad sigue siendo, la Secretaría Municipal sigue siendo la unidad municipal que recepciona esta documentación. Al igual como acontece con la ley de juntas de vecinos y las organizaciones funcionales, es la Secretaría Municipal la encargada de gestionar la inscripción ante el registro civil, quien otorga la personalidad jurídica. Es la municipalidad, a través de su Secretaría Municipal, el buzón donde ustedes van a entregar la documentación una vez que han realizado estos trámites. Y el primer documento que se les pide es precisamente el que acabo de mencionar, la consulta del nombre al registro civil. Está en el trámite, en la página del registro civil, está dentro de sus alternativas de trámites en línea, está la opción de consultar y se demoran entre 48 horas y una semana en recibir ese documento que señala que el nombre de esa fundación o corporación, asociación, no lo está ocupando otra persona, organización, si ya no existe a nivel nacional. Una vez que nosotros tenemos el nombre, llamamos a la Asamblea Constitutiva, el cual se puede desarrollar al igual que la organización funcional, convocando a un funcionario municipal. Y también a un oficial del registro civil. Pero se entregan las facilidades para que lo podamos hacer ante notario. Claro, vamos a tener que desembolsar cerca de 40.000 pesos, pero nos vamos a evitar el trámite y vamos a ahorrar tiempo. Las 3 opciones están disponibles. Yo al menos, si es que así pueden hacerlo, les recomendaría utilizar los estatutos tipo y llevarlos a notario, que se reduzcan a escritura pública.
Es un trámite mucho más rápido. En esa primera asamblea, lo que se hace es designar a el presidente, secretario y tesorero provisorio, quienes son las personas que van a solicitar precisamente ante el secretario municipal y el servicio de registro civil la inscripción de esta organización. Esa inscripción da lugar a la extensión del certificado de personalidad jurídica. Y esta escritura, esta documentación que se está presentando, que les insisto, deben usar de preferencia el estatuto tipo que el Ministerio de Justicia dispone en su página web, para que no sea cuestionado por el área jurídica de la municipalidad o tenga algún error que vicie el acto, vicie el trámite y tengan que hacerlo de nuevo. Y este documento tipo lo que lleva es el nombre y domicilio de la persona jurídica, el nombre, que es el que le consultaron al registro civil, y el domicilio, alguno de los socios va a tener que poner o disponer de su domicilio para hacerlo. La duración, generalmente son por tiempo indefinido. Declarar los fines u objetivos que se establecen. La disposición de los órganos de administración, quiénes van a ostentar los cargos, y las disposiciones de reforma de estatutos. Esto todo se encuentra en el estatuto tipo que ustedes descargan del Ministerio de Justicia. Ustedes llenan los datos y van a estar cumpliendo con certeza absoluta con el requisito de que ese documento, que es el acta constitutiva, la primera acta que se tiene que inscribir, está perfecto, sin errores, sin observaciones. Asimismo, esos estatutos establecen los derechos y obligaciones de los socios, las condiciones de incorporación, la forma y motivo de exclusión, los bienes y derechos que aporta el fundador, entre otros. Por lo tanto, ese estatuto tipo, lo mejor es utilizar el que está en el Ministerio de Justicia y no ponerse creativo, porque para eso le van a requerir abogado. Partiendo por eso. En cambio, el otro es un estatuto tipo, es un formulario que se llena ante notario, para luego reducir la escritura pública. Luego de que nosotros celebramos esta asamblea constitutiva, en presencia de notario, o llevándole el acta al notario para que la reduzca, mejor dicho, o convocando a los socios ahí en la mesita donde todos firman y el notario ve sus cédulas de identidad, o llevándolos al barrio, a la casa, al ministro de Fe o al funcionario del registro civil, tenemos 30 días para llevarlo a la municipalidad, específicamente llevarlo al cuarto piso de la municipalidad de Antofagasta, en la unidad de personas jurídicas de la Secretaría Municipal, y entregar la documentación. ¿A quién? A la funcionaria. En este caso, hacen las consultas y lo ingresan por oficina de parte. ¿Y eso qué lleva? El estatuto, las cédulas de identidad de la directiva y los certificados de antecedentes penales de la directiva. Una vez que ingresaron a la oficina de partes, se va a la Secretaría Municipal, lo revisan jurídicamente y, de no existir objeciones o algún reparo, si es que han utilizado el estatuto tipo, no debiera haber, insisto, se lo mandan al registro civil. Y es el registro civil el que inscribe en su registro de organizaciones a esa asociación, corporación o fundación que están haciendo la vida. Siendo aprobados por el Ministerio de Justicia, se extiende el certificado correspondiente, en virtud del cual se les reconoce la calidad de persona jurídica, y de ahí tienen que acudir al servicio de impuestos externos para sacar el RUT. Esto se demora 30 a 60 días, es rápido.
y no estos tiempos tan largos que en su momento les comenté, 6 meses en compañía de un abogado, etcétera, 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 que al final lo único que hacía era distraer, desincentivar la asociación de nuevos espacios de desarrollo comunitario de la sociedad civil. Tal como les señalaba, las estructuras básicas de estas asociaciones se reconocen dos grandes: el directorio por una parte y la asamblea de socios. La asamblea de socios es el órgano soberano, conformado por todas las personas que son parte de esta institución. Esas personas eligen a 3 dentro de sus pares como presidente, tesorero y secretario. Ellos conforman el directorio, pero además tienen que cumplir con la constitución en número de 3 de la Comisión Revisora de Cuentas y la comisión de ética. Ahora, les dejo este video y les voy a explicar un poquito más en profundidad cuál es la importancia de la ley 20.500, que permite evolucionar desde una organización territorial, funcional, a este tipo de organización de la sociedad civil. Ambas siguen coexistiendo. Les insisto, lo que pasa es que a través de esta institucionalidad se reducen los requisitos, se facilita la forma en que podemos constituir una organización, una fundación, una corporación, y por otra parte, le damos la posibilidad a diferentes grupos de expresarse y participar de la vida civil y obtener acceso a diferentes fuentes de financiamiento, reconocimiento, apoyo, capacitación dentro de otras formas como puede crecer la organización sin perjuicio de cumplir con los fines que se ha propuesto la corporación o la fundación. Gobierno de Chile. Estos son Juan y María. Ellos, al igual que todos los chilenos, podrán utilizar los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Veamos cuáles son estos. Ahora las personas en sus comunas podrán formar parte de los consejos comunales de la sociedad civil. Cada municipio contará con una ordenanza de participación ciudadana donde las personas podrán conocer las formas y oportunidades de participación de estas en el municipio. Se acortan los trámites. La Ley 20.500 facilita la inscripción de asociaciones y fundaciones, pasando esa responsabilidad a las municipalidades, cumpliendo el mismo procedimiento que las juntas de vecinos u organizaciones funcionales. Los municipios deben enviar al registro civil cada 6 meses la información actualizada de las organizaciones sin fines de lucro. Esto permitirá tener un registro nacional de todas las existentes, mantener estadísticas oficiales y poder conocer mejor las organizaciones como la de María. La organización de María ahora podrá asociarse con otras organizaciones, pudiendo formar federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional o nacional. Esto permitirá formar alianzas con otras comunidades y aunar fuerzas para desarrollar los temas que contribuyan al interés común. Otra buena noticia es la creación del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, el cual anualmente asignará recursos a estas organizaciones. Así, la Asociación de María, pero también la de su hermana Clara, que vive en Vallenar y participa en una organización como voluntaria, podrán inscribirse en el Catastro de Organizaciones de Interés Público y postular a los fondos. Al menos la mitad de los recursos anuales serán destinados a las organizaciones en regiones. Juan y su club juvenil de músicos podrán postular también al fondo a pesar de no contar con personalidad jurídica. Bastará con que Juan se asocie con la organización de María para postular. La ley de participación por primera vez hace un reconocimiento legal al voluntariado organizado y permite que las personas como Clara certifiquen sus actividades como voluntario. Pero, ¿cómo pueden las personas involucrarse en la gestión de las políticas públicas?
Con esta ley, el Estado garantiza el derecho a participar de todos los chilenos. Las personas como María y Juan podrán acceder a la información que necesitan sobre un ministerio o servicio de manera oportuna y ampliamente accesible. Anualmente Juan y su comunidad podrán participar de la cuenta pública participativa que efectuará cada servicio y ministerio. Allí podrán opinar sobre lo presentado respecto de las políticas, planes, programas, acciones y ejecución presupuestaria. Las personas podrán participar en el proceso de consulta ciudadana, donde podrán opinar sobre los proyectos que se implementan en el Estado. Finalmente, María, como representante de su organización, también podrá participar en los consejos de la sociedad civil, que son instancias consultivas que asesoran los ministerios y servicios respecto de sus políticas. Ahora Juan y María y su comunidad cuentan con espacios garantizados para participar en el ámbito local y en la gestión pública del Estado. En un marco de corresponsabilidad, Juan y María, la ciudadanía y el Estado avanzarán juntos para hacer más eficientes los mecanismos de vinculación y comunicación entre el gobierno y las organizaciones sociales. Hoy contamos con una nueva institucionalidad participativa para Chile. Avanzamos hacia una mejor democracia. Gobierno de Chile. Como pueden darse cuenta, se han entregado todas las facilidades de participación a la comunidad para que pueda conformar asociaciones y fundaciones que les permitan cumplir los fines u objetivos que ellos han dispuesto para contribuir a la sociedad. Para finalizar, mencionarles que la institución de la corporación y de la fundación también alcanzó el mundo del derecho público. Y determinadas modificaciones dentro de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le entregó formalmente a los municipios la posibilidad de constituir sus propias corporaciones y fundaciones a modo de que fuesen el brazo armado, el músculo, que fomentara, difundiera las actividades culturales y artísticas dentro del territorio. Y es así como hace 10 años atrás comenzó a generar una serie de elementos que permitieron finalmente modificar la normativa vigente y otorgarle esta facultad al Consejo Municipal para constituir corporaciones y fundaciones principalmente en aquellas comunas que no contaban con una. Esto está enmarcado dentro de un proceso de aquellas acciones colaborativas por parte de las municipalidades. Recuerden que las municipalidades, como vimos, tienen algunas facultades, deberes que son propios, solamente ellas pueden desarrollar, y otras que colaboran con el Estado, con la institucionalidad pública, y dentro de eso está la cultura. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una corporación o fundación municipal, lo que estamos haciendo es ver esta misma asociatividad que es representada de forma institucional, ya no son personas, sino que es el municipio, la municipalidad, la que a través de un acuerdo del Consejo Municipal, es decir, el Consejo Municipal a propuesta del alcalde, aprueba la constitución de una corporación y una fundación, y después de haber tenido este acto administrativo, continúa el mismo camino, el mismo proceso que una asociación o una fundación conformada por personas. Quizás las grandes diferencias están precisamente en el hecho de que requiere para su validez, para que sea un acto administrativo válido, la concurrencia de este acuerdo por parte del Consejo Municipal. Y por otra parte, otra gran diferencia radica en que generalmente, por no decir en un 100%, quien preside por derecho propio esa fundación, esa corporación, es el alcalde en ejercicio, nombrándose ese directorio
que en una asociación, fundación, está conformado por 3 personas, en este caso, por regla general lo conforman 5 directores, donde uno de ellos es el presidente del directorio, por derecho propio, que es el alcalde. Y también tendrá un tesorero, y también tendrá un secretario, y 2 directores más, sumando un número total de 5. Ahí, generalmente, por no decir también en la gran porcentaje de los casos, en el caso de las corporaciones, 2 directores son nombrados por el Consejo Municipal y 2 por la Asamblea de Socios. En este caso, se pueden invitar a personas jurídicas o naturales a conformar esa Asamblea de Socios, pero en ningún caso esta corporación, fundación, pierde el carácter de municipal, pierde la naturaleza de ser una institución que depende directamente de la municipalidad. En nuestra región, como comentario final, se puede distinguir que las 9 comunas han podido constituir sus respectivas corporaciones y fundaciones. Algunas son anteriores a la entrada en vigencia de esta modificación, son del 80, con el proceso de la municipalización de la educación, la salud. También el deporte y la cultura le permitió a algunas municipalidades más grandes, de ciudades más grandes, conformar, crear, constituir sus propias corporaciones. Por lo tanto, en la región existen corporaciones de una menor data, no más allá de 10 años, en comparación con otras que llevan 35 años de funcionamiento, como es Antofagasta o Calama. En cambio, hay otras que tienen una meridiana data, como es Mejillones, que se sumó rápidamente hace mucho tiempo a este proceso modernizador en la gestión cultural, y otras tantas que han ido de a poco sumando esfuerzos y actividades en pos de consolidar este tipo de organización al alero de la municipalidad. La Fundación de Ollagüe o María Elena, que activamente han ido desarrollando sus actividades territoriales. Ojo, aquí por el hecho de ser una corporación creada por la municipalidad, esto no se traduce bajo ningún aspecto en que sean de derecho público. Estas corporaciones y fundaciones seguirán siendo de derecho privado. Es decir, pueden hacer todo cuanto la ley no lo prohíba, a diferencia de la municipalidad, que por ser una persona jurídica de derecho público puede hacer todo cuanto la ley le permita. Quedan abiertos los micrófonos, quedan abiertos para sus dudas, para sus consultas. La próxima clase ya entramos de lleno a ver el tercer grupo de instituciones que también participa como agentes culturales y que les puede llamar la atención poderosamente, porque son las empresas. Y las empresas también tienen mucho que decir. Las sociedades comerciales, los emprendimientos, las pymes, las mini pymes, todos ellos también son agentes culturales y también son colaboradores y participan dentro del clúster, dentro del encadenamiento productivo de eventos, actividades artístico-culturales dentro de nuestros territorios, y también son agentes importantes al momento de generar dinamismo en la economía y provocar desarrollo social, crecimiento económico y fuentes de empleo. Así que quedan abiertos los micrófonos para cualquier duda, consulta con respecto a la materia del día de hoy. Bueno, al no existir preguntas, nos estamos viendo el próximo día jueves, donde comenzamos a ver la última etapa ya de la unidad número 3, que dice relación con
agentes culturales, el mundo privado. Que tengan un excelente martes. Nos estamos viendo el próximo jueves 8:30 de la mañana.